cosas son posibles. Apreciable comunidad de Radio Escucha, nos alegra mucho saludarlos de corazón a corazón, donde tu experiencia y opinión son importantes. Mi nombre es Paulina Mayra López y me siento muy emocionada de compartir con ustedes este momento de escucha. Cedo el micrófono a mi compañero Rolando Tirado. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en este espacio de radio. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Indivisa Radio te escucha. Rolando y Radio Escuchas, el día de hoy tenemos un programa muy interesante titulado Los nuevos roles familiares asignados tras la pandemia. Rolando, fíjate que desde que nos fuimos a nuestros hogares para pasar ahí la cuarentena, donde se cierran las escuelas, trabajos y hay distanciamiento social, nos hemos visto obligados a tomar nuevos roles en la familia. Les comparto que hace algunas semanas me encontré con una madre de familia que se encuentra confundida respecto a los nuevos roles y que de manera obligada le fueron asignados, porque ha tenido que reorganizar de manera diferente a la familia. Ahora sigue estando en su rol de ama de casa, madre y maestra de sus hijos, y así como cumplir un horario de oficina. La gran pregunta que se hace al respecto es, ¿lo estaré haciendo bien? Sí, Paulina, los roles han cambiado, ya que el estar en el confinamiento llevó a cada miembro de una familia a que cambiara su rutina, y con ello los roles que juegan los padres como responsables de sus hijos. De ahí que surge este programa. Zona de expertos, de corazón a corazón. Radio Escuchas, el día de hoy para hablar de este tema, de los nuevos roles familiares tras la pandemia, nos acompaña nuestra especialista, la maestra Marion Fulson. Marion es una maestra en psicología sistémica y posmoderna, egresada de la residencia en terapia familiar del programa de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en terapia colaborativa en el grupo Campos Elíseos, obteniendo la certificación internacional en prácticas colaborativas. Desde hace 12 años, labora como psicoterapeuta sistémica y posmoderna en su consultorio particular. Actualmente se dedica a la docencia y en el área de educación continua de la FES Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo clases de terapia narrativa y epistemología posmoderna. Nada más. En años anteriores estuvo laborando también como investigadora especializada en métodos cualitativos para la consultoría privada de opinión pública. Como profesional de la salud mental, se caracteriza por su confianza en los recursos de las personas para autodeterminarse, definirse, construirse y crecer. Sin mayor preámbulo, bienvenida, maestra Marion. Un placer, muchas gracias por tenerme con ustedes. Gracias a ti por estar aquí presente en este espacio de escucha. Hace unos minutos, Maya nos hablaba de esta madre de familia quien se encuentra confundida, agobiada y preocupada respecto a los nuevos roles que han tenido que asumir y en donde constantemente se pregunta si lo está haciendo bien o correctamente. ¿Qué opina sobre el caso y por qué es necesario que las familias se organicen en roles específicos? Pues creo que esta confusión es algo que nos ha tocado a todas, todos, en todos los tiempos de incertidumbre, de tantos cambios. Y la pregunta de ¿lo hago bien o no lo hago bien? Es algo que nos acompaña en nuestro hacer cotidiano, ¿no? Algo que yo estoy viendo mucho en mi práctica clínica es que las personas, las madres y los padres, tienen como esta exigencia a sí misma de llevar las cosas a cabo como si estuviéramos en una normalidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos exigencias muy altas
cómo debemos seguir la crianza, cómo debe seguir la educación, cómo deben seguir con un plan de estudios, como aferrándonos a esta normalidad anterior, como en este afán de sentirlo lo menos posible, que ahorita estamos en una contingencia, no nada más de salud, sino también social. Interesante lo que nos platicas, maestra Marion, ¿no? Porque justamente pues no nos atrevemos a hacer cosas distintas, ¿no? Creemos que podemos hacerlo todo como lo veníamos haciendo, y yo creo que justo una de las lecciones que nos está dando esta pandemia es movilizarnos, ¿no? De ahí, maestra, que te tengo la siguiente pregunta. En la actualidad, ¿por qué es importante, por qué tiene tanta importancia la familia en estos tiempos de pandemia? Bueno, como ya en su misma introducción lo mencionaron, ¿no? O sea, en este tiempo que todos nos tenemos que resguardar y nuestra vida social e institucionalizada como antes no funciona, pues absolutamente todo recae en la familia, ¿no? Lo cual tiene un impacto tremendo, ¿no? Como decíamos, ya los padres o cuidadores primarios se volvieron también maestros, ¿no? Uh-huh. Tienen que instaurar más hábitos, tienen que acompañarnos en las clases, deben ser los compañeros de juego, pero al mismo tiempo deben de poner más límites, deben hablar, informar a los hijos de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo deben de contener, ¿no? O sea, ya se vuelven inclusive los psicólogos de sus propios hijos, ¿no? De cómo manejar esa incertidumbre, siendo que ellos mismos también están inmersos ahí, ¿no? O sea, de repente hay una sobrecarga de roles que aparte se tienen que llevar a cabo 24/7, ¿no? Uh-huh. Comparamos con un día cotidiano anteriormente, o sea, ahí un padre, una madre de familia que estaba trabajando, los niños iban al colegio, pues no se veían tantas horas al día como ahorita es el caso, ¿no? Sí, claro. Y maestra, ¿cómo deberíamos de delimitar los roles? Pues mira, esta es como una pregunta como muy genérica, digamos, ¿no? Es un poco difícil porque cada familia es tan distinta, pero creo que sobre todo esta delimitación de roles, lo que ahorita requiere cada familia es que se reestructuren, ¿no? Y una parte ahí podríamos empezar con lo que son los tiempos, ¿no? Es muy importante dentro de esta nueva normalidad tener estructuras diarias, ¿no? Y cada familia tiene diferente formación de quién está en home office o no, si trabajan al mismo tiempo, si realmente la cuidadora primaria es la tía o la abuela, pero como es muy importante ver a partir de qué eje uno se podría organizar, ¿no? Para unos puede ser, por ejemplo, las comidas, ¿no? Que nos vamos a ver, bueno, hay desayuno, hay comida y hay cena, y entre eso tenemos tantas horas, si los niños tienen colegio o no, y como hacer realmente un plan que integra a todos los cuidadores posibles, ¿no? Porque obviamente algo que también se está viendo es que en muchos casos el rol de cuidar se queda pegado en la mujer, ¿no? En las madres, y muchas veces son madres que también están trabajando justamente, que también andan en home office, y pues es una situación que es imposible de cargar por una persona sola, ¿no? Como bien dice el proverbio africano, que para criar un hijo se necesita todo un pueblo, pues ahora mínimo se necesita toda la familia. Es imposible que se vuelva como un monopolio de una persona nada más. Wow, interesante, ¿no, maestro Rolando? Así es, maestra Pau.
Creo que es muy interesante lo que nos comenta la maestra Marian sobre los roles que juegan ahora los padres de familia en este momento de contingencia. Pero ahí no queda todo, todavía vamos a tener una segunda parte de la entrevista, maestra Marion, pero mientras nos vamos a nuestra tarde musical. Y regresando, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hacer frente a esta confusión de roles o cómo participar más desde yo como mamá o como padre de familia o como abuela? Muchas gracias. Maestro Rolando, adelante. Gracias, maestra Paulina. Les voy a compartir una frase que a mí me encanta, que es de Antoine Saint-Exupéry en su libro El Principito. Dice: «He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos». Gracias. Pues muy bien, pues vámonos a nuestra tarde musical. Recomendación. Tarde musical. ¿Qué nos traes, maestro? Platícanos. Gracias, maestra Pau. Les voy a platicar el día de hoy sobre Niccolò Paganini y su obra La Campanella. Esta es una de sus tantas obras compuestas para violín en si menor, en opus 7, La Campanella. Nació Niccolò Paganini el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Su padre, Antonio, se dedicaba al comercio marítimo y además era violinista, de tal modo que Niccolò comenzó su aprendizaje musical con la mandolina, instrumento que tocó desde los 5 años. Así se dieron cuenta que tenía los dedos y los brazos más largos de lo normal, y desde los 7 años empezó a tocar el violín, pues podía abarcar más espacios con las cuerdas. Con 9 años realiza su primera aparición pública. Nada más, fíjate, Pau. Su técnica era tan asombrosa que se pensó que existía algún influjo diabólico sobre él, debido a su extraña apariencia y adelantos musicales que eran una verdadera obra de arte. Pero fíjate que su salud se fue deteriorando por un cáncer de laringe que lo hizo perder la voz a pasos agigantados, además de que consumía un jarabe, un laxante llamado calomel, que era de mercurio y que tomaba por recomendación médica ya que sufría de la enfermedad de sífilis. Sus ánimos se fueron disminuyendo y se le veía muy envejecido. En 1830 le empezó una disfonía, quiere decir que se quedó completamente mudo. Finalmente muere en Niza, Francia, el 27 de mayo de 1840. Más tarde se supo que padecía el síndrome de Marfan, un trastorno hereditario que se manifiesta con problemas cardiovasculares y óseos, y esto fue lo que provocó su deterioro de salud. Gracias, Pau. Wow, interesante dato, maestro Rolando. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro especialista. Regresamos aquí con Mario Frunzin. Mario, pues contestando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta, la confusión de roles ya lo vimos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar como familia para que entonces se cree un ambiente mucho más agradable en la casa, para que todos podamos colaborar, para que no se nos cargue la mano solamente a una persona? Platícanos un poquito, por favor. Fíjate, yo creo que sobre todo esa parte, el bajar las exigencias, el reconocer que ahorita estamos en una etapa que ojalá y esperamos que no tarde ya demasiado, que no es para siempre, pero no hay una normalidad y no podemos exigir ni a nosotros mismos, ni menos a los hijos, que todo funcione así, ¿no?
creo que en esa punta también vale la pena priorizar lo que es el bienestar emocional de nuestros hijos, ¿no? Y quizás no estar como tan aferrados a que todo salga exactamente, ¿no? Y justamente regresando, que dices la confusión del rol, yo quizás lo llamaría como ese sobrecargamiento, que de repente el padre, la madre deben ser todo, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y obviamente, pues, no son nada más los hijos que están en crisis, también los padres están en crisis, están con preocupaciones financieras, con preocupaciones del futuro, con esta sobrecarga de tareas que quieren sacar. Y también no va a ser posible que los padres todo el tiempo contengan de una forma correcta, o como lo digan en el libro, toda emoción de sus hijos. También hay que estar conscientes que nosotros también estamos en crisis, ¿no? Y si en un momento a nosotros quizás se nos va como la mano en cómo contestamos, se nos va la mano en cómo estamos, o nos damos cuenta que ya nos revisamos, es muy importante también para nosotros mismos reconocer esa crisis y no tratar, no caer en la culpa, tratar no caer en el pánico y no caer en estados depresivos, ¿no? Decir, soy pésimo. Uh-huh. Porque todos hacemos lo mejor que podemos, los recursos que tenemos, ¿no? Hay como esa parte del lo estoy haciendo suficientemente bueno. Con lo que hay, lo hago suficientemente bueno, ¿no? Y flexibilizar, ¿no? Sí, quizás mi hijo ahorita no hace sus clases como debería hacerlos, no pone atención a esta maldita pantalla, y tanto que yo todavía con mis problemas financieros me esfuerzo a pagar esa colegiatura y aún no pone atención. Sí, pero para él también es muy difícil. Y algo les prometo, su hijo no va a ser el único que va a tener ahorita un pequeño rezago. Esto es algo que mundialmente no es México, no es de su familia, es en todo el mundo. Hay ahorita algo excepcional. Entonces, tengo pacientes que quieren que todo funcione, ¿no? Les digo, es que no es tiempo de planear, de tomar grandes decisiones, de grandes exigencias. Estamos, y no quiero sonar dramáticos, pero de cierta forma estamos sobreviviendo. Hay que vivir cada día. Cada día sale el sol y cada día lo podemos hacer mejor y cada día nos podemos esforzar nuevamente, ¿no? Y si esta flexibilidad de exigencias la podemos poner en una cama de una estructura que más o menos funciona, donde podemos platicar, donde podemos negociar, ¿no? ¿Quién hace qué cosa? Donde también integramos a los hijos, ¿no? En un plan de aquí nos cuidamos entre todos, ¿no? Donde los hijos también tienen pequeñas obligaciones y se trata como sí, hay muchos choques, sí, nos peleamos más, sí, nos sacamos más de quicio, pero más que verlo como una dificultad de la familia, verlo como una dificultad de estos momentos y tratar al final del día unirse como equipo familiar otra vez en contra de estos tiempos que nos han tocado. Maestro Rolando, qué valioso, ¿no? O sea, hacerlo lo suficientemente bien, no exigirnos tanto como padres. Muy bien, así es. Muchas gracias, maestra Mario. Y ahondando a esto, yo sé que usted ya nos hizo algunas recomendaciones para el bienestar emocional, pero ¿nos pudiera dar alguna otra puntualmente, una recomendación para el bienestar emocional en este cambio de roles? ¿Para los hijos o para los padres? Para los padres. Para los padres.
Sí, muy puntualmente, si es posible de alguna forma, lo más pequeño o lo medianamente, buscar espacios individuales, que es muy difícil, yo lo sé, pero como tener estos pequeños momentos donde uno descansa, se relaja, se consiente, ya sea hasta con un tecito, con una ducha larga, con un buen pan, con algo, pero donde puede estar individualmente, es muy importante, ¿no? Donde justamente uno puede salir de este rol constante de cuidador. Por el otro lado, como puntualmente, pues, con todos los cuidadores que están en la casa, obviamente entre más abierto se puede negociar qué le toca a quién y cuándo, mejor va a funcionar, ¿no? O sea, mucho está, y bueno, eso no es un secreto, todos lo sabemos, que la comunicación es muy importante. Y pues ahora es más importante que nunca la comunicación entre los cuidadores adultos, también la comunicación, como ya dije, con los menores, donde también pueden asumir en su margen de edad y desarrollo el cuidar del otro, ¿no? Y responsabilizarse del bienestar familiar entre todos, ¿no? Y priorizar, es decir, eso es absolutamente necesario. Es necesario que ahorita me estrese muchísimo, que mi hijo no pone atención en su clase de geografía, o es algo medianamente importante que ahorita me puedo poner flexible y puedo ser un poco más laxa por el bienestar emocional mío y del hijo. Muchísimas gracias, maestra Mario. Para nosotros es un gusto tenerla con nosotros y en verdad que hemos aprovechado bastante esta entrevista. Pues no me queda más que reiterarle nuestro agradecimiento a este programa Indivisa Radio Te Escucha. Y es usted bienvenida para cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra. Les quiero compartir una frase, si me ayuda la maestra Maya a leerla, porque a ella le queda mucho mejor. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Recuerda que siempre eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Con esta frase cerramos nuestra sesión, recordando que indudablemente esta pandemia nos ha hecho venir a cambiar nuestra visión de mirar la vida. Sigamos contemplándola. Así es, Maye. Cerremos esta sección con esta tarde musical. Sí, claro. ¿Qué otra propuesta nos traes, Rolando, para escuchar y conocer un poco más? Pues fíjate que el día de hoy también les voy a hablar del compositor alemán Georg Philipp Telemann, de origen alemán, y permítanme comentarles que este autor es muy reconocido, ya que fue autodidacta en la música, entre otras muchas cosas. Él estudió leyes en la Universidad de Leipzig, Alemania. Fue contemporáneo nada más y nada menos de Johann Sebastian Bach. Fue tan prolífico en la música que nunca pudo contar el total de obras que compuso en toda su vida. Nada más, ¿eh? Sin embargo, fue admirado por el mismísimo Bach y otros compositores de la época por su agilidad de componer. El principal cargo que obtuvo Telemann fue su nombramiento en 1721 como director musical de 5 principales iglesias de Hamburgo, puesto que mantendría hasta el resto de su vida. Pero eso no es lo más interesante. Fíjate que su obra poco a poco se fue olvidando y dejó de tocarse. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se descubrieron algunos de sus manuscritos de conciertos y de algunas obras que tenía por ahí. Y estas, como la que acabamos de escuchar, esta es una de ellas. Fíjate que para principios del siglo XX se retoma el gusto por la música barroca,
y es por ello que se comienzan a escuchar y documentar nuevamente sus obras. Otro dato curioso es que su familia no había más que un bisabuelo por ahí que le gustaba la música y se había dedicado a esta profesión, pero esto no le impidió ser uno de los mejores músicos del siglo XVIII. Bien, pues muchas gracias por esta información tan valiosa. Si Telemann demostró ser un autodidacta en su materia, aquellos padres de familia no nos resta más que seguir aprendiendo de este hecho histórico, así como tomar en cuenta cada una de las recomendaciones ya dadas por nuestra especialista. Y bien, querido público, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, agradeciendo su tiempo y espacio para seguir escuchándonos. Así es. No me queda más que agradecerles su tiempo para seguir aprendiendo juntos y esperándolos en el siguiente programa titulado Manejo de Emociones. Hasta la próxima. El tiempo es oro. Gracias por sintonizar de corazón a corazón, donde grandes cosas fueron posibles. Indivisa Radio te escucha.